Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 full hours. Tiempo de psicología, con Pilar Muñoz. Tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, ooh. Érase una vez un lobito bueno. Quien bien te quiere, te hará llorar. Esta expresión tan popular no puede ser más desafortunada, desatinada y contraria al vínculo y apego entre padres e hijos, entre hermanos, entre abuelos o tíos. Esta expresión valida el maltrato envuelta en cariño, en protección y en superioridad sobre el otro ser más pequeño, más débil y más vulnerable. Como te quiero, te pego, te niego la posibilidad de escucharte. Tienes que aprender a no molestar, a saber callar. Todo esto ahora no te das cuenta, pero siempre es por tu bien. En el futuro me lo agradecerás. El débil no entiende ese lento transcurrir, pero en el fondo de su corazón y su mente elabora la esperanza de poder encontrar ese bienestar que su ser tan querido le ha augurado. El amor es incompatible con ese llanto de sufrimiento. El lenguaje del amor es el abrazo, es la guía comprensiva, es el salir al encuentro, es aceptar tu individualidad, tu crecimiento, tu forma de ser y de estar en el mundo. El amor abre y habla, el miedo esconde y calla. El amor te permite sonreír, agradecer y permanecer, mientras que el miedo produce silencios, alejamientos y, por supuesto, llanto. El miedo no puede asociarse, pues, al amor y al cariño. Si me quieres, siéntate a mi lado, guía mi camino sin deslumbrarme con sermones y chantajes. Intenta comprender mis carencias, mis necesidades. Sintoniza conmigo. Sal a mi encuentro, porque nos necesitamos. Si necesitas hacer llorar y verme sufrir, estás equivocado. No vas a posibilitar el vínculo. Nos perderemos el regalo más hermoso y único de la familia, el amor incondicional, por lo que soy, no por lo que quieres o esperas que yo sea. Deja el llanto para fuera de tus decisiones. Ese llanto le corresponde a lo inevitable. Ya la vida me pondrá en situaciones que me harán sufrir. Tú no, ahora no, de tu mano no, en casa y en tu regazo no, porque he venido para amar y ser amado. El ABC del amor lo tengo que aprender contigo, de tu mano. Si mi primera cartilla del vínculo es llanto, miedo y sufrimiento, creceré necesitado, necesitada, anhelante, buscaré y llamaré a muchas puertas equivocadas. Te buscaré y no te encontraré, porque mi primer aprendizaje es el amor unido al llanto. Tropezaré en relaciones equivocadas, porque creeré que el llanto es la puerta del amor. Me dañarán, lloraré y enfermaré. Ahora, con este trecho del camino andado, puedo afirmar que el que bien te quiere, te hará feliz. Un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas Pues muy buenas noches, entrados ya en la cuaresma del 26. La oración con preferencia en este tiempo y en este año. Y sobre todo en este año ha de ser por la paz mundial. Una plegaria al Señor por toda la humanidad que parece haber dado la espalda a la concordia. Están sintonizando Radio María, la emisora de la Virgen, la emisora de la Madre, la nuestra, la suya. Y a esta hora, 9:04 de la noche en la península, 8:04 en las Islas Canarias, emitimos el espacio Tiempo de Psicología.
y en él podrán encontrar un rincón de reflexión, de análisis, de ayuda, así que disfrútenlo. Sean todos muy bienvenidos, muy bienvenidas. Al frente del espacio les habla una tarde más Pilar Muñoz, psicóloga educativa y siempre, siempre a su servicio. Y en la parte técnica contamos hoy al mando de la nave técnica de las ondas hercianas con nuestra compañera Paloma Méndez. Gracias, Paloma. Y del otro lado de la mesa, con micrófono en mano y ya dispuesta a desentrañar el tema de hoy, que no es otro que la continuación del tema del último programa, que nos gustó y nos sobrecogió a todos, la violencia intrafamiliar. Más allá de la violencia contra la mujer, más allá de las heridas y la sangre derramada. Saludamos pues y damos la bienvenida una tarde más a nuestra amiga y colaboradora Carmen Sánchez Franco, como ustedes bien saben, psicóloga clínica con 3 décadas al servicio de la intervención y al diagnóstico de la salud mental. Muy buenas tardes, querida, ¿todo en orden? Muy buenas tardes, Pilar. Bueno, todo en orden relativamente, ¿vale? Como hemos estado comentando tú y yo, Sí. manera de irse a la cama tranquila una noche, cuando no es una dana, es una bomba. Y cuando Oye, no un mira dron. que yo me propongo todos los días, según piso la calle, pisar las menos hormigas posibles. Pues ni por esas. Entonces, bueno, ¿qué te voy a contar? Qué bien, qué encantada de estar contigo y con todos los oyentes, que gracias a Paloma y a todo el equipo técnico, y que buenas noches también a los que no nos escuchan o no nos quieren escuchar. Es un clásico Sí, tuyo. sí, ¿Qué sí. seríamos sin Carmen sin esa entrada? Claro, pero además que se me ha olvidado que tengo que hacer una confesión pública. Yo Venga, la venga. semana pasada estuve gran parte de la semana en Barcelona. Entonces, tengo claro, estuve en Barcelona, pero no para probar si me aceptan con mi terrible tono madrileño, sino porque tengo un hijo ahí estudiando. Claro. Entonces, claro, tenía yo que verlo, porque ya hacía 50 días que no lo veía en persona. Entonces tuve que ir. Y en estas me escribió uno de nuestros oyentes, en concreto Yolanda. Mil perdones, Yolanda, te escribo este sábado, no te preocupes. A Carmen le creen seguro. Yo puedo fallar más que una escopeta de feria, pero Carmen en eso es muy disciplinada. Carmen, fue doloroso y sigue siendo doloroso la violencia intrafamiliar, ¿eh? A Sí. mí me impresionó que había muchos testimonios desde el anonimato, pero testimonios. Sí, sí, testimonios. Y fíjate, dando un poco de vueltas a en qué podemos poner el enfoque hoy, que creo que si de lo demás no se habla, de menos. Y es esa violencia silenciosa y soterrada en la que no se oye una voz, en la que no se pega un tortazo, pero ausencia de mirada, de reconocimiento, a punto de que parecemos que todas vamos con burka, ¿no? Y que nadie nos ve y no nos vemos. Y entonces no nos dan un lugar. Y cuando uno no tiene lugar, ocurren cosas terribles. Cierto. Porque entonces el lugar me lo dará cualquiera. Y yo interpreto que es un nido y un lugar y no es inhóspito. Eso es. Y además de que el lugar me lo dará cualquiera o me lo quitará cualquiera. Además, es que tú sabes la cantidad de falta de autocuidado que hay cuando nadie nos ve. Por supuesto. Por supuesto. Pero en asuntos tan tontos como ir al médico, si no soy nada, ni tengo lugar, esto ya se pasará. Claro, no me tengo que preocupar ni vigilar porque el que tendría que responsabilizarse no lo hace, por lo tanto. Ya se pasará. Y yo siempre digo, hombre, déjale la opción al bata blanca. 10 años de estudio,
un montón de sufrimiento a la residencia, Claro. luego San Google le quita el lugar. Ujú. Deja que algo te diga. Claro. Pero eso va de que nadie nos ha mirado. Exacto, el invisible, sí. Ayer tenía una niña, una jovencita, ya en cuarto, terminando el grado, y decía: "Lo que más me duele de mamá es la ley del silencio". Sí, Dice: "Es sí. que me ignora". Dice: "Pero cuando ella quiere hacerse presente, resulta que me invade la intimidad de estar en mi habitación, Ujú, incluso de estar en el baño". Digo: "Hombre, pero hay un, pues no sé, un cerrojo, un algo". Dice: "No, no, en mi casa no hay cerrojos, porque ujú. todo está accesible a todos". Pero claro, luego está la invisibilidad. Claro, porque como tú no eres, ¿para qué voy a respetar tu baño? Exacto, exacto. Pues esa es una de las violencias más oscurecidas que tenemos. Y es muy Porque frecuente. cuando hay bronca, hay algo. Mm. Hay una huella, una evidencia. Bueno, Ujú. huella en el otro lado también, y Claro, terrible. pero aquí nada, Claro, aquí claro. nada. Y tampoco lo eres para los demás. Es decir, tampoco lo eres para el resto de los que Ahí está. conforman el nido. Es que es Para los es hermanos tampoco eres. claro, es que nadie me cree, ni nadie repara en mí, ni los de dentro, ni los de fuera. Claro, esto es así. En el afuera cualquiera dice, cualquiera quita, y en el dentro nadie dice, nadie quita. Mm, En ujú. cualquier caso, nunca estoy yo. Fíjate que tenía una niña, era muy jovencita, tendría como 10, 11 años, y vino aquí a la consulta porque tenía problemas de aprendizaje. Ya, sí, sí. Ella decía que se sentía invisible, era una niña absolutamente, muy brillante y además, con unos ojos abiertos a la vida, que era muy permeable a todo. Y decía: "Es que soy invisible, en el cole y en casa". Y al cabo de un año de terapia me dijo que se sentía y quería ser gato, antes de existir el término Terian. Ya, Y claro, ahora dices, ¿cuántas de estas personas que no tienen una identidad o un ser? Pues claro, como si quieren ser tubos de escape. Es decir, dice, totalmente. voy a O- encontrar una identidad falsaria para ver si así, maullando, se fijan en mí. claro, porque si no, no estoy. Pero vamos, menos que el papel mojado, que ya procuro tirarlo para que no manche. Exacto, exacto. Señor, ¿le queda mucho? Y, el peso emocional siempre, siempre recae en la víctima, porque es el que realmente carga con ese peso, Sí, sí, porque el agresor no es consciente del control que quiere ejercer, ¿no? Y de este no, porque ha decidido que no. A veces incluso ni es consciente de que ha decidido que no. Pero claro. en No esa puedes ser habitación consciente porque en toda violencia, la víctima opta por ser absolutamente sumisa. mm, Y en la sumisión no hay libertad ninguna. pero sí hay búsqueda constante de la salida, pero la salida es circular. Claro, Piensan que no la la hay, salida te la va a dar el agresor. no la hay, no hay salida. Mientras que haya sumisión, no puede haber salida. La libertad tiene unos condicionamientos y no otros, Claro, ¿vale? Y no los hay. Por lo tanto, no habrá decisión. claro. No puede haberla. Esto, claro, esto, las secuelas sentimentales, emocionales, psicológicas, cuando la víctima va creciendo, porque esta niña, la que te decía que su madre, pues, la ignoraba y que no había cerrojos en su casa, en el baño y tal, después se entregó a los brazos de un hombre terrible, ¿no? Y entonces sí que apareció como visible para la mamá, pero para criticar y para humillar. Claro, porque es lo de siempre, ¿no?
No eres lista ni para conseguir varón. Exacto. Pero claro, decía, es que ya llevamos un proceso terapéutico y decía, es que en el fondo he ido buscando el mismo patrón que el que tenía en casa. Digo, claro, Claro, es que la claro, huella es la huella, claro. Carmen. Y la huella crea un mapa de automatismos que se repiten y se repiten y se repiten porque han dejado huella. Ujú, Un mapa cerebral es una huella. claro, claro, Y esos automatismos anulan la libertad. La libertad exacto. tiene que ser algo reflexivo, responsable y voluntario. Siempre que obedece al automatismo, por loado que sea aquello que hago, no corresponde a una decisión libre. Claro, claro. Y Porque el efectivamente, automatismo es respuesta incondicionada, sin voluntad ni reflexión. Eso es claro, el automatismo. exacto, exacto. Y la persona luego dice, si es que hago lo que no quiero hacer, pero efectivamente te sale esa respuesta automatizada y no es bueno para mí, pero no tengo otro punto de comparación, porque yo le decía, pero es que cariño, es que no tienes otro punto de comparación, es que nadie te ha hecho visible, nadie te ha validado, nadie te ha mirado. Entonces, al Ujú. no tener un punto de comparación de decir, hombre, esto es lo bueno, lo adecuado y esto es lo malo, lo inadecuado. Entonces, bueno, ha dejado a esta pareja, pero ha vuelto al hogar y en el hogar se encuentra lo mismo y dice, es que me estoy volviendo a acordar más de él. Digo, claro, es que es lo que tú dices, repetición, repetición, porque es el mismo patrón, ¿no? Claro, es un automatismo. Pero en ambos casos no tiene la liberación esa, que pues que hablan muchos neuropsicólogos o neurólogos directamente de esa liberación que produce cuando el vínculo es agradable, es saludable, de oxitocina y de dopamina. No existe nada porque en el automatismo hay un patrón reflejo incondicionado. Esto es lo que Claro, sabemos hoy. claro. Ponnos un ejemplo, Carmen, yo te entiendo perfectamente, pero ponnos un ejemplo. Pues muchas veces, lo he puesto antes, cuando yo no soy nada, pues una de las cosas que yo aprendo a hacer de manera absolutamente automática es a no considerar mi Tus posibilidad de necesidades. queja. Cualquier queja que yo haga automáticamente la anulo. Puedo llevar años sin que me mire un médico. Puede plantearme un compañero de trabajo que yo pierda 2 días de vacaciones porque a él le interesa. Y si yo no valgo nada, voy a decir que sí. Perfecto. Esto es, esto es. Es decir, que luego muchas de estas víctimas te dicen, soy incapaz de decir que no ante un derecho mío y me No, hago daño, pero y soy ante incapaz. nada. Y muchas veces cuando alguien dice soy incapaz de decir no a un derecho, ya tiene un camino andado. Es que cuando esto se da, la persona no cree que tenga ningún derecho. O sea, has dado ya un punto de salida, que esto es importante. El reflexionar y ser consciente ya es el primer paso de salir. Claro, pero no se puede ser, no sale tan fácilmente porque el automatismo es lo que tiene. Que yo Ujú. estornudo antes de darme cuenta que voy a estornudar. Claro, claro, Ese es el automatismo. claro, Parpadeo antes de darme cuenta que voy a parpadear. claro, claro. Entonces las personas tardan mucho en darse cuenta que algo no les va bien. Y luego, una vez que están en ese punto, viene la culpa. ¿Cómo he aguantado yo esto? Pero ¿cómo no me he dado cuenta antes? No, Pero porque soy tonta, claro. Es exacto, que yo siempre. exacto. Y entonces ahí cuesta mucho que comprendan que no es que sean ellas o que ellas siempre. Mm, Es que no había otra opción. Un automatismo, repito, es algo que se produce sin mediar ningún tipo
de reflexión previa. Claro, con lo cual es muy difícil de desmontar. Claro, no, es que no lo ve. Es decir, puede salir por otro lado, ¿no? Y de hecho salen con somatizaciones muy, muy, muy diversas, ¿sabes? Pero Cierto. no salen tan fácilmente porque, ya te digo, es que yo no cuestiono cuando estornudo. Claro, claro. No soy libre de decir, no, espérate un momento, que ahora estoy en Radio María y no me interesa aquí dar un Estornudar. estornudo. No puedo. Exacto. Se desencadena antes de que yo sea consciente de que me va a ocurrir un estornudo. Esta es la realidad. Sí, y así te lo narran, porque Claro, personas sí. que en el lenguaje se ve muy bien, ¿no? Bueno, perdón, bueno, no sé si me entiendes, bueno, no sé si dices, si no me tienes que pedir perdón a cada paso. Y efectivamente es el automatismo. Totalmente. Es un automatismo. Es que Claro. esto es el concepto más complicado de entender porque uno dice, pero si estoy despierta, pero si, no, ya. Claro. Pero hay muchas partes de la conducta del ser humano que están fundadas en automatismos. Muchas están vinculadas, por no decir todas, a un mecanismo de supervivencia. Tampoco soy consciente de cuándo ingiero aire. Solo cuando hago una respiración profunda soy consciente. Claro. Tampoco soy consciente de cómo bombeo sangre. Claro que no. Ni de cómo hago la digestión. Claro que no. Incondicionadas, claro, si lo has dicho muy Claro. bien. El automatismo es esto. Es Es incondicionada. algo que se inicia sin que haya una mínima conciencia de que se va a producir. Y se produce. Y puede ser reacciones ante una mirada de desaprobación o de que me quiten la mirada o a una mirada de, perdón, no entiendo ese gesto que hacemos cuando nos hablan, por ejemplo, rápido, perdona, no te he entendido. Sí. Y muchas veces este tipo de personas con esa vivencia de tanta presión y tanto abandono, entienden que ya han hecho algo mal, porque han preguntado algo y el otro ha dicho, perdona, no te entiendo. Cierto. Y eso es muy frecuente. Claro. Y de este maltrato casi nunca habla nadie. Quizás porque el otro maltrato, ese maltrato más evidente, más de eres tonta, cállate. Es muy evidente, ¿no? No digamos el tortazo o el bofetón o el empujón, claro, eso es más evidente. Sí, pero como tú dices, hay unos malos tratos finos que van calando, que van horadando y que es desde muy primer momento que se establece el vínculo, ¿eh? Claro, sí, totalmente. Desde ir Es decir, más la tarde a madre la fría, cuna. claro, la madre fría y congelada Mm, o incapaz por sus propios malos tratos, Esto es, puede esto es, ser, esto es. anteriores, pues no es capaz de generarlos Mm, y deja en vacío al niño. Claro. Fíjate que hasta registros, esto que tan fino que dices de automatismos, decía esta chiquita joven, dice, es que la mirada de mi madre cuando elijo una falda en vez de otra que a ella le gusta, es una mirada que solamente yo la interpreto. Digo, claro, es que esa mirada ya está diseñada para ti. Es una mirada Totalmente, de esto no. Y cuando tiene que ir a comprar, no puede ir a comprar sola. claro. Compra y devuelve. No devuelve vomitar, sino que devuelve la No, prenda. devuelve la mercancía porque no tiene criterio propio. Claro, porque el automatismo es con mamá, que es la que valida. Claro. Y estamos hablando de 23, 24, 22, donde Bueno, y 60, claro. perdóname. Sí. Y que no tiene nada que ver porque
muchas víctimas te dicen, pero hombre, si yo tengo una carrera, digo, y 7 si quieres, Claro, y 5 idiomas. y la sumisión de aquel absolutamente solucionador del problema del otro, Claro. donde puede aparecer como un sujeto muy funcional y muy operativo, pero para la gestión del otro, Ujú, no del propio, claro. ¿vale? Ahí está. Porque puede ser muy importante que no se originen más problemas. Claro. Entonces me hago especialista en arreglar los problemas del otro, Mm, pero mm. yo quedo absolutamente anulada como sujeto a plantear problemas. Hasta ahí podía llegar, que ahora me los planteara yo. Ahora que parece que no, hoy no hay nada. Mm, mm. Ahí Sí, queda. sí. De hecho, hay muchas veces que a la víctima la utilizan como triangulación y dice, por ejemplo, si es la madre, el padre, por favor, no hagas enfadar a mamá, que luego, fíjate tú, luego lo paga conmigo. Y Sí, entonces sí, el niño o la niña dice, amén, aleluya. totalmente. Ese es el maltrato del que estamos hablando. Claro, Un sí, sí, tipo, ¿no? estamos hablando de eso, de aquello que consigue la invisibilidad del otro. Mm, mm, mm. Es Y decir, pueden hay muchos burkas en la vida. sí, sí. Fíjate, manejaba yo hoy un libro, que no lo tengo aquí, estoy en la consulta, pero no tengo a mano, de una era una autora norteamericana que hablaba del tipo de madre o padre, narcisista, ¿no? Y de estos padres, bueno, pues que el que bien te quiere te hará llorar. Y decía, que uno de los tipos también de este, maltrato silente era la madre o el padre psicosomático. O sea, nadie se puede poner malo porque si alguien se pone malo, se tiene que poner menos malo que el padre o la madre, Claro, sí, siempre, siempre. porque le quitas la atención, el Sí, protagonismo. sí, no, no, que no puede ser. Y me ha hecho gracia que has arrancado tú diciendo, es que hasta te quitan la posibilidad del autocuidado y la Sí, sí, no, vigilancia es que de esa es la primera que se pierde. Cuando sí, yo no existo, ¿cómo voy a cuidar lo que no existe? A ver, Pilar, ¿cómo cierto. voy a regar una maceta que no tengo? Mm. ¿Cómo voy a dar al piste a un canario que no tengo? Es terrible lo que estás diciendo, Carmen, Bueno, ¿eres es consciente? terrible, pero es que es verdad. Claro, claro. Y luego devienen personas que dice: "Oye, pero a ti te cuesta mucho ir al médico". Bueno, sí, en realidad, pero si yo de verdad Nada, que estoy mejor, yo estoy estoy mejor. bien. Pero tú deberías ir, que no sé qué, papá deberías ir, mamá, por supuesto, quien sea, y tú vas detrás. Ujú. Y claro que es un tipo de maltrato, por supuesto. O, conocí a una persona que, su madre le daba los restos de comida que estaba pasada. Claro, sí, sí. Pero eso es evidente. Claro. Esto que yo te digo pasa tan desapercibido que el propio individuo tarda mucho en conectar que no tiene nunca la mirada. Mm, mm. Es una tortura, Sí, sí, es una humillación absoluta en la claro. que el propio sujeto llega a creer que es lo normal. Mm. Pero Del si es no me las has enseñado, va, si yo ya lo tengo todo, ya te he enseñado todo, todo está muy visto. mm, Y estamos hablando a lo mejor del traje de ir a recoger un título académico. cierto, ¿Qué más da? No pasa cierto. nada. O, que sirven a todos en la mesa y a ese, oye, que no me has ¡uy! Pues es verdad, pues siempre se olvidan de ti, ¿no? Sí, sí, O claro. preguntan las notas, qué tal, no sé qué, y a ti, y tienes tú que ir detrás como un perrillo, mis notas, mis notas. Bueno, venme diciéndolo. Sí, vale, fenomenal. O sin fenomenal. Vale, ¿qué quieres? ¿Que la firme? Exacto, exacto. Es que, de estas situaciones creo que, no sé cuántos oyentes llamarán o no, pero que hay vivencias que las hemos reconocido en nuestros pacientes, en amigos que te lo han podido contar,
pero muy frecuentemente, Carmen. Sí, claro. Es decir, que el maltrato no solamente está de unas latitudes frente a otras, sino que el maltrato está intramuros si lo vemos. Sí. Y si Sí. no, en cada casa miren al niño que está pendiente de todo. Pero no para hacer una gracia, sino pendiente de todo. Cierto. Y el que está dispuesto siempre a ayudar. El que también lo vemos en los recreos, ¿no? Niños que están observando, es Sí. porque se integra. Dice, bueno, pues porque en su casa está acostumbrada a que son 4 o 5 y no le integran. Y no es Claro. que tenga problemas específicos de habilidades sociales, es que él está acostumbrado A no a estar en usarlas, sombra, claro, no claro, las tiene que usar. claro. Hay una ley no dicha en el que tú no hagas. Mm, Y entonces, pues nunca hace, nunca pide, nunca se queja, mm, llora bajito. exacto. Esto Es es una terrible. anulación de la individuación y del yo, Sí, claro. es terrible. Y de esta se habla muy poco, quizás porque es muy dura, porque no hay motivo, no se tiene que dar, especialmente en familias donde la guerra es constante. Ujú, ujú. O No, que no tenemos tiene una por qué. categoría de puertas para afuera o para adentro de somos fenomenales. Sí. Y te dice el vecino, oye, el tuyo mayor, qué alto está. Y tú dices, sí, mira el pequeño lo que me ha hecho ayer. Exacto, exacto. Ya has cambiado completamente, completamente. Tenía yo un profesor, el doctor Crespo, que nos daba diagnóstico, que decía: "A todos los hijos se les quiere, pero no todos por igual". Y No, dice: es verdad. Si no miren", y es verdad, hablo con los míos, eh, la cantidad de fotos de uno y de otro. Sí. Y es cierto. Mm, Sí. de ahí no podemos luego inferir que haya esos malos tratos y tal, pero si uno no es muy estable, muy consciente y tiene, pues, integrado, lo que es el vínculo, la responsabilidad y lo que son, las necesidades de la prole, es muy fácil caer en esto, porque un hijo que Claro, ha nacido en mal momento, un basta hijo con que no lo mires. exacto, exacto, Si tú no reparas en lo que no ves, exacto. basta con que no lo toques. Tú no reparas en lo que no tocas. Claro, Es decir, los sentidos son la fuente de entrada, de actuación en la vida. claro, Lo que no claro, veo, lo que no toco, lo que no huelo, pues no está. exacto. Y aunque esté, no está para mí aquí ahora. Ujú. Y resulta que el aquí ahora para mí no llega. Eso es. Pero es que el niño o la niña que sale después de adulto, vuelvo a insistir, sale invisible. Claro, totalmente. Es Y el que mejor y es se muy difícil, conforma. claro, es muy difícil que llegue a tener ese éxito que tú y yo estamos pensando, éxito de, bueno, pues, oye, un reconocimiento, ¿no? Un aparecer en público, es muy difícil. Puede ser Ni de brillante. hacer una vida feliz, Esto porque es. es el que con todo se conforma. Ujú, ujú. ¿Por qué? Porque no va a poder elegir. Ya lleva la ley de tú no Exacto. y admite el tú no. Sí, sí, sí. Y Pero lo aunque tenga admite 60, además ¿eh? con una naturalidad escalofriante. O incluso se justifica, bueno, es que también es que mis hermanos, pues, tienen otro temperamento, o yo, pues, Sí. quizá, pero en realidad él mismo percibe, pero se ha justificado, porque si no, es muy difícil convivir con esa dualidad, ¿no? Con esa disonancia. Claro, sí, no. Es que como mi hermano es mayor Y es más o gracioso como es que más yo, ¿eh? pequeño, Mm, y empezamos así, a ningunearlos, en función de un exacto, criterio que aparentemente tiene un razonamiento y que emocionalmente no tiene ninguno más que el agujero
que tiene el que lo hace en su propia sentimentalidad. Ole, qué bien hablas. Vamos a escuchar a otras que hablan muy bien. Una es La agresión encubierta de una madre narcisista, que es de Olga Fernández, ya la escuchamos el otro día, tiene un canal que es Chasco Coach, y otra es de Amparo Bandera, Hijos de madres narcisistas. Palomita, por favor, nos pones los 2 cortes seguidos. Tu madre parece que se preocupa, pero solo quiere sacar información para usarla en tu contra. Hace prevalecer siempre su perspectiva, lo que opina, como si tus emociones no existieran. Te atribuye defectos que no son tuyos y te los compara con tu padre para rebajarte, para invalidarte. Ridiculiza lo que sientes, te acusa de exagerar o te dice que inventas cosas. Usa el sarcasmo como un cuchillo, te hiere con una sonrisa en la cara. Y si intentas poner un límite, te hace sentir egoísta, ingrata o la mala de la película. Estas no son muestras de amor, son agresiones encubiertas. Las hijas de madres con rasgos narcisistas pasan toda la vida creyendo que no merecen ser amadas. Para una madre que se relaciona con sus hijas desde el ego, sus carencias, heridas no resueltas y desde el miedo, es imposible comportarse como una mujer adulta que protege y ama de forma empática y consistente. Usar el amor para controlar es devastador para el autoconcepto y el desarrollo emocional. Una madre con rasgos narcisistas entrena emocionalmente a su hija para que le sirva, la obliga a adaptarse a su inestabilidad y la castiga si le falla. Siempre está poniendo condiciones para dar reconocimiento y amor. Es impredecible y pareciera que solo ama a su hija cuando es obediente. De otra forma la castiga portándose indiferente y con la ley del hielo. No soporta que su hija destaque e impide que sea libre e independiente. Va apagando su brillo al criticarla por todo. La chantajea, la desaprueba y le reclama injustamente. Es común que la madre se comporte como si ella fuera la hija y le exija a la hija que la cuide y la resuelva como si ella fuera la madre. En vez de recibir cuidados, la niña o adolescente es quien los da. En vez de ser escuchada es quien escucha. En lugar de jugar, tiene que resolver y contener. Toda su energía está puesta en sostener emocionalmente a una mamá que se victimiza. Y obviamente si algo sale mal o si la madre se siente infeliz, le va a echar toda la culpa a su hija. Una hija que creció así probablemente adopte un estilo de vida en el que esté buscando todo el tiempo la mirada y validación de otros, que viva aterrada de que la ignoren o la abandonen. Aprende a no incomodar y a no ocupar espacio. Probablemente viva en un estado de alerta todo el tiempo, calle lo que siente, se invisibilice, se ponga en último lugar y se sienta culpable por todo. A las hijas de madres narcisistas les cuesta muchísimo poner límites. Como adultas siguen participando en relaciones abusivas. Se sienten responsables de las emociones de los demás y podrían vivir con ansiedad sin causa aparente. Creen que ser las fuertes, las que aguantan lo inaguantable, las que siempre están disponibles y resuelven todo, es parte de su identidad. Creen que su valor radica en lo que hacen y tienen para dar, en servir y complacer a otros y que no son valiosas por ser quienes son. Si te identificaste, te abrazo fuerte, no estás sola. Recuerda que entender de dónde viene todo esto es el primer paso para darle paz a tu mente y a tu corazón. Es posible trabajar en ti para dejar de estar enganchada a esos patrones y dinámicas. Es posible hacerte cargo de ti, de tu vida y de cómo te relacionas con tu historia y tu futuro. Pues Carmen, voy a dar antes el teléfono para abrir nuestra mesa camilla y todos los oyentes que quieran o como si se sienten más cómodos escribiendo también lo vamos a leer y les vamos a dar respuesta y sobre todo, como decía Amparo Bandera, les vamos a acoger, les vamos a dar un abrazo. Es el 91 005 94 19 porque no se animan y nos lo cuentan si quieren. 91 005 94 19. Carmen, me he quedado con una frase que me impacta desde que buscamos el corte, tú y yo. Se sienten responsables de las emociones de los demás. Claro, eso ha sido un aprendizaje, Carmen. Hombre, todo. Porque... Todo, claro. El ser invisible también es un aprendizaje. Claro, claro. Y es verdad lo que dice, es que elimina el brillo.
Es decir, te convierten en mate. Claro. Y salen a la vida, no, yo no paso, no, pasa tú, no, yo, ¿por qué? No, esto no me lo merezco, no, yo. Pero luego, a su vez, esas personas que no han sabido cuidarte, que no han sabido sintonizar, te van a criticar porque no brilles, Sí, porque sí, no tengas claro. éxito. Sí, sí. Y es tan difícil porque te sientes... Tenemos una llamada. Un oyente que quiere ser anónimo. Pues adelante, querido oyente. Buenas noches y muchas gracias Hola, por esa muy buenas valentía. noches. Buenas Muy buenas noches. noches. Buenas Gracias noches. a vosotras por ofrecer el espacio para escuchar, ¿no?, los casos. Faltaría más. Bueno, lo primero, escucho Radio María habitualmente y qué casualidad que hoy me he visto reflejado, ¿no?, en, vamos a decir, ya no es una persona que ha sido, diríamos, utilizada por una madre que en su día, efectivamente, pues sufrió mucho, también sufriría yo, así es como intento comprenderla, porque si no, no llegaría a comprender por qué, diríamos, que ha tenido ese trato hacia mí, ¿no? Lo habéis dicho todo, pero mi testimonio, diríamos que ¿qué puede aportar, ¿no?, a lo que ya habéis dicho? Todo. ¿Qué es tu testimonio? Exacto. Es difícil, es difícil. Lo sé. Es difícil. Estoy ahora mismo en tratamiento. Lo curioso es que esto efectivamente se prolonga a lo largo de los años. Uh-huh. Piensas que todo el tiempo es el sufrimiento de tu madre que tienes que ayudar a soportarlo y ser un buen cristiano. Curiosamente, uno también dice, bueno, yo como cristiano tengo que ayudar, ¿no? Y ayudarte tú también. Claro, pero eso es lo que nunca te has dado, eso es lo que nunca me había dado cuenta, ¿no? Es decir, y además lo dice muy bien, ¿no? Muy claro, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Pero ese equilibrio es muy difícil de mantener, porque claro, es tu madre, hay unos vínculos, unos lazos muy, muy estrechos, que lo aprendes desde pequeño, que en mi caso, pues es una historia familiar muy, muy compleja, muy difícil, tremenda, tremenda. Y claro, yo iba, el vínculo que se estableció entre mi madre y yo era justamente, yo era su... es difícil de decir, ¿no? No sé si su paño de lágrimas, pero abusando, ¿no?, de mí, era un abuso continuo, ¿no? Porque no se ama así a un hijo, porque no le corresponde todo eso, ¿no? No le corresponde. Entonces tú crees que tienes que corresponder, que tienes que estar a la altura siempre, continuamente, ¿no? Entonces te exiges mucho, y mucho, y mucho, y mucho, y mucho. Claro, pero no te das cuenta que ella no se está responsabilizando, ¿no? Entonces, lo habéis dicho también, ¿no? Madres inmaduras, madres... Pero claro, una madre es una cosa tan difícil de... ¿no? Lo vemos en el Evangelio, ¿no? Una madre es algo muy importante, una madre es algo... Y claro, nunca quieres juzgarla mal, nunca quieres pensar mal, nunca quieres culparla. Siempre buscas la comprensión, ¿no?, de esa madre, ¿no? Y ese continuo, diríamos, búsqueda del perdón, a veces también efectivamente no voy a decir te atrapa, porque el perdón te libera, ¿no? Pero no te corresponde tampoco ni ese perdón, porque es que no es un perdón libre. Te vuelvo a repetir, es que el abuso en lo que conlleva es una sumisión. Y en la sumisión nadie es libre. Exacto. Porque el perdón, para que de verdad lo sea, no exige solo la comprensión de lo que ha pasado, sino la liberación de lo que ha pasado. Entonces, en un acto de conciencia, yo entiendo, comprendo, me libero, entiendo
que no tengo que someterme a y puedo libremente, ahora sí, ser tu paño de lágrimas. Pero es un niño, no lo puede hacer. Esto es. Así es, el abuso, el maltrato se va creando desde muy pequeño, claro, en mi caso, ¿no? Y no te sientes libre, efectivamente, hasta pasado mucho tiempo, pues ya os digo, ¿no? Que tengo ahora mismo pues ya 49 años y ahora mismo empiezo a ser libre. Es muy doloroso decirlo, pero es así, ¿no? Tantos años y ahí el perdón efectivamente juega ese papel que comentan, ¿no? No es libre, claro, porque también... No libre, pero lo puede llegar a ser. Exacto. Sí, lo importante porque, es esto. Sí, efectivamente, ¿no? Pero ahí estoy, en ese proceso, ¿no? De liberación total y decir después, oye, mamá, te perdono, porque no es ni consciente, ¿no? Son esos instintos que le han, y eso también, esa historia suya, ¿no? Que le ha hecho llegar hasta ese punto, ¿no? Esto es. Pues muchas gracias. Muchas gracias de verdad por tu valentía y tu sinceridad. Gracias. Y damos paso a otra llamada que también es anónima. Gracias. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas Mi noches. caso es al contrario, ¿no? Digamos que en su día no fui una mujer muy bien tratada y entonces tampoco traté bien a mis hijos. Mi hijo siempre él dice que lo entiende, ¿no? Y siempre de otra manera. Mi hija todavía sufre las consecuencias y sigue en tratamiento, ¿no? Y yo siento ahora, es como si, bueno, han pasado determinadas cosas, total que soy yo como realmente era antes de no ser tan bien tratada, ¿no? Entonces siento una culpabilidad, o sea que muchas veces me come, o sea de cualquier cosa que a ellos no les va bien, de todo, me siento culpable. Claro. Porque pienso que la infancia es tan importante, tan bonita, tan maravillosa y yo estaba ciega y fue todo lo contrario, que es eso, ¿no? Vivo con la culpa. Carmen, día, ¿no? Carmen, habla. ¿Sabes si no, lo que pasa hablo yo. con la culpa? Iba a decir, no me acuerdo de tu nombre. Y no es que no me acuerdo, es que eres anónima aquí ahora y me parece fantástico. Eso ¿Sabes lo que pasa con la culpa? Que tú tienes un dato anterior a esta culpa que comprender. Cuando uno está en el maltrato, no puede entregar lo que no tiene. Esto es. Lo que tú no tenías, no podías entregárselo a tus hijos. Una vez que tú comprendes parte de la situación y por qué te ha llevado ahí, es cuando tú empiezas a reponerte y a reponer a tus hijos. Pero yo no puedo entregar lo que no tengo. La culpa no Tenemos se va. esta triste condición, que si no me han dado amor, no tengo amor que dar. Y no lo tengo. Puedo tener deseo de tenerlo, pero no si lo tengo. hablas en la culpa, querida amiga, no lo has tenido en el pasado y estás condicionando a que tampoco lo tengas ahora y en un futuro. Es decir, lo pasado, que ha sido triste y como te dice Carmen, desde el maltrato, yo cuando se me dan estos casos en la consulta digo, dame pipas. Me dicen, ¿qué? Digo, que me des pipas. Dicen, no tengo. Digo, pues claro, no me puedes dar porque no tienes. Pero te estás perdiendo ahora la oportunidad de... Cuando una madre hace algo tan hermoso, que es decir, lo siento, me he equivocado, ya en sí está el camino hecho. Ahora, luego tú tienes que manejar la culpa. Carmen, yo no sé... Claro, no solo tienes que manejar la culpa. Lo digo porque tu hija todavía está ahí, ¿no? Claro. También tienes que atreverte a compartir en concreto con tu hija,
el que nunca es tarde para reparar. Nunca. Hay determinadas cosas, tampoco quiero dar muchos datos, ¿no? Pero el tiempo pasa, se hacen mayores y llega una etapa en la cual dices, a lo mejor parte de esos sueños que ellos tenían por mi culpa se ha malogrado, ¿no? Dices, hace poco me decía, a veces estoy distante contigo, dice, porque es que no termino de fiarme. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué has cambiado? No eres la de antes. Y yo le digo, es que antes no era yo. Dice, ya, pero de vez en cuando tengo miedo a que vuelvas a ser la de antes, ¿no? Claro, por eso te digo, ahí es donde te tienes que atrever a compartir y a decir, hija, déjame que repare. Permíteme que repare. Ahora ya no soy mamá y tu niña. Ahora podemos ser cómplices, siendo yo madre y tu hija. Hay muchas cosas que no solo yo he perdido y que son y que lo lamento profundamente, ¿no? Sino que hay cosas, por ejemplo, que ella también se ha perdido porque creo que ya, bueno, pues no lo sé, salvo que Dios quiera y haga el milagro, pues no, ¿no? Porque, bueno, pues van cumpliendo años, las amistades se van echando pareja, te vas quedando solo y entonces ya, bueno, pues parte de lo que tú tenías idea de formar una familia, eso ya va quedando un poco como el pasado, ¿no? Es como que el reloj biológico no perdona, ¿no? Uh-huh. Y eso hay veces que es muy duro. Pues sí, es muy duro, eso es verdad, muy, muy duro, pero siempre se puede reparar. Y hay ventanas y oportunidades. Gracias por la valentía, la sinceridad de estos dos testimonios. Muchas gracias. Carmen, una vez más, el tema estaba bien elegido, aunque es duro, porque fíjate la cantidad de sufrimiento y me han impresionado los dos testimonios. Sí, claro que cada uno de diferente modalidad y diferente biografía. Y cómo está la culpa ahí instalada. Sí. Qué terrible. Y la vergüenza de la que todavía no ha hablado nadie, pero está ahí. Sí. Y los dos entrecortados, es decir, ya a la hora de elegir el anonimato es no quiero protagonismo, pero quiero exponer para que otros digan no estoy solo, ¿no? Y se nota cuando hay una voz impostada, porque cualquier otro tema, pues bueno, pues la gente llama, pero es que hablaban desde las entrañas, desde el pasado. Claro. Es que el pasado suele vivir también entre la alfombra del presente. Tanto lo de la vecina cotilla, anda que no lo he dicho yo esta semana, la vecina cotilla que es la memoria, y es verdad. Claro, ahí está. Es que aprendemos. Pues Carmen, que nos tenemos que despedir, hasta dentro de 15 días veremos a ver por dónde seguimos. Será por estos lares o por algunos cercanos, pero por aquí, porque hemos visto que este es un espacio de ayuda, y si por aquí ayudamos, por aquí iremos. Eso es. Así que gracias, Carmen, una semana más, gracias por tu saber estar y ser y por todo lo que nos enseñas, y gracias a todos ustedes, que por favor no olvidemos la oración para que nos podamos ir todos un poco en paz en la cama y que esto sea un poquito más vivible. Buenas noches, muchas Buenas gracias noches. a todos. Dios les bendiga. Y ahora les dejo con una canción maravillosa de La Niña Invisible. Hasta dentro de 15 días. Creció creyendo que no bastaba con el silencio hablándole al corazón, sin abrazos, sin palabras tibias. Aprendió a hacerse fuerte sola. Sonreía para no ser carga, mientras por dentro algo se rompía en horas. Se hizo mujer buscando refugio, confundiendo amor
aceptó migajas creyendo que eso era lo que mereció. Es la niña interior que fue invisible, la que dudó siempre de su valor, la que fue herida por manos ajenas cuando solo pedía protección. Hoy se abraza, hoy se mira, hoy entiende que no fue su error. La ausencia no define su historia. Ella ahora elige su voz. Creció sin padre. Concluye Tiempo de Psicología con Pilar Muñoz.